Diferentes voces dentro del oficialismo vienen destacando desde hace días, especialmente después de las PASO, la importancia de generar consensos, de poder tener un diálogo con todo el arco político, por supuesto mirando también a la oposición. De eso vamos a hablar con Nicolás Fiorentino. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Tenemos la campaña más extraña del mundo porque en plena campaña se está hablando de lo que va a pasar después de las elecciones en lugar de antes. En este caso, de esta convocatoria, podemos decir, de parte del gobierno o de alguno de los actores del Frente de Todos a entablar algún tipo de diálogo, un tipo de diálogo que difiere según quien sea el convocante. En este caso, quien habló de esto fue nada más y nada menos que el propio presidente Alberto Fernández. Lo hizo en Chubut, donde fue con parte del gabinete en esta suerte de gira que se instaló por ley para que el gabinete de alguna manera se reúna, sesione, exactamente, capitales alternativas, sesione en varias ciudades del país, y decía esto. Cuando hablamos con Cristina y con Sergio de la necesidad de construir un nuevo acuerdo social que nos permita a todos un marco de convivencia, de desarrollo y de crecimiento, no dejo a nadie afuera. Todos debemos ser capaces de construir ese marco, de construir esa sociedad, de hacer parte a todos los argentinos. No quiero más una sociedad que descarta a argentinos, quiero una sociedad que abrace a todos los argentinos. Cuando nosotros planteamos de hacerlo, les vuelvo a repetir, no puedo hacerlo solo. No lo puedo hacer ni siquiera con Cristina. Necesitamos de senadores y de diputados que nos acompañen en el Congreso, apoyando las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, esto es un anticipo justamente pensando en después de las elecciones y pensando quizás en el peor de los escenarios, ¿no? Sí. Por parte del oficialismo. Con un poco más de claridad, fíjate cómo ayer lo expresaba el presidente, pero en este caso vía Twitter, donde también hablaba de la situación, la convocatoria que estaba haciendo y también marcando, empieza a instalarse para mí también como una situación de campaña, porque el gobierno logra instalar la idea de que, bueno, nosotros convocamos y ello no viene. No sé si tenemos los tweets para ver, pero lo que decía el presidente puntualmente era esto. Decía, nosotros le decimos sí a dialogar, pero la oposición, ahí tenemos. Esto es de ayer a la noche. Dice, por un lado estamos quienes le decimos sí. ¿Te acordás que la autoridad dije que en la campaña se iba a instalar mucho esto de nosotros somos el sí y ellos son el no? Ahí lo tenés bien clarito. Estamos quienes le decimos sí a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina, quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo, y el siguiente, que es el que manifiesta lo que piensa la oposición. Por el otro están quienes dicen que no quieren sentarse a dialogar, no quieren encontrar soluciones, en su lugar ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar, pero persistiremos y lo convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí. Esto va en línea porque en las últimas horas Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, ¿quién más? Luis Juez, dirigente de Juntos por el Cambio de Córdoba, todos, Elisa Carrió, ni hablar, se manifestaron en contra de cualquier tipo, de participar de cualquier tipo de mesa de diálogo que incluya el kirchnerismo. La esperanza era Larreta, pero Larreta también habló de este tema hoy. Bueno, Larreta parece que o cambió de opinión o tiene un discurso que varía según la tribuna, porque la semana pasada en el coloquio de IDEA hablaba de la necesidad, lo proyectaba 2023, de sea quien gane esas elecciones, yo supongo que él considera que va a ser él mismo, entablar alguna especie de gobierno de coalición que reúna, decía literalmente, que reúna al 70% del sistema. Esto lo charlamos ayer también, Feli, sin dejar muy claro quién es el 30% que se quedaba afuera. Pero abrió una puerta. Exactamente, pero fíjate hoy cómo ya se alineó bastante con la línea, la ala dura de Juntos por el Cambio, diciendo que por ahora diálogo con el Frente de Todos, nada. El gobierno no ha mostrado ninguna predisposición ni actitud respecto del diálogo. O sea, resulta sorprendente que se acuerden de eso, no sé, 2 semanas antes de la elección y además lo lancen por trascendidos en las redes o en los medios. Con lo cual no ha habido ninguna convocatoria. No solo eso, sino que cada vez que hablan se ocupan de defenestrar a la oposición, de buscar culpables, con lo cual no vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente como corresponde, que es en el ámbito de diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Pero al día de hoy yo no hemos visto ninguna vocación ni actitud de diálogo por parte del gobierno.
Bueno, reunir el 70% del arco político solo en 2023 si él es presidente, aparentemente. Pero fíjate que dice una verdad y una mentira. La verdad es que sí, efectivamente, no hubo ninguna convocatoria, pero lo está diciendo que se va a convocar después de las elecciones, no antes. Así que convocatoria formal no va a haber. Lo que sí me parece ruidoso esta idea de que el ámbito de diálogo es el Congreso, ¿no? El Congreso es el ámbito donde confluyen los representantes del pueblo de todas las provincias para sancionar leyes. Hay acuerdos que tienen que ver con los partidos políticos, que tienen que ver con sectores del, no sé, del poder económico, del poder mediático, que se dan en otro ámbito, que tienen que ver justamente con la política. No todo está dentro de un marco institucional. De hecho, estaría bien que recuerde que, por ejemplo, en 2017, después de ganar las elecciones de medio término, Mauricio Macri convocó en el Centro Cultural Kirchner a un amplio, lo llamaba como los consensos básicos, presentó los consensos básicos y ahí fueron todos. Fueron la CGT, fue la UIA, fueron muchos gobernadores del peronismo y ahí, digamos, ese no era el Congreso donde estaban trazando esos consensos, así que me parece que son cosas distintas. Sí. Y el principal aspecto, me parece, que quiere trabajar el oficialismo es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá del Congreso, que el propio presidente lo mencionaba. Gracias, Nico. Seguimos de esta manera.